Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema cargado de drama, emociones fuertes y giros inesperados que nos han dejado con la boca abierta. Sí, amigos, estamos hablando de la traición de Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque vamos a desgranar todos esos detalles que quizás se les escaparon o que simplemente no esperaban en esta intensa historia. Si son fans de las narrativas que te atrapan, que te hacen sufrir y gozar a partes iguales, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, discusiones y spoilers sobre sus series y películas favoritas. Comencemos. La trama que rodea a Halil Ibrahim y Esla es, sin duda, una de las más complejas y emotivas que hemos visto en mucho tiempo. Desde el principio fuimos testigos de una conexión profunda, de un amor que parecía inquebrantable, forjado en las adversidades y en la lucha por un futuro mejor. Pero como suele suceder en las historias más cautivadoras, la sombra de la traición siempre acecha, y en este caso, se manifestó de formas que realmente nos sacudieron hasta la médula. Hablemos primero de Halil Ibrahim. Lo conocimos como un hombre fuerte, marcado por un pasado difícil, pero con un corazón noble y un deseo ardiente de proteger a quienes amaba. Su amor por Esla era palpable, un refugio en medio de un mundo a menudo hostil. Sin embargo, bajo esa fachada de fuerza existían vulnerabilidades, presiones y decisiones que, a la larga, lo llevarían por un camino oscuro. La traición, cuando llega, no siempre es un acto premeditado y frío. A veces es el resultado de debilidades, de miedos, o de situaciones extremas que nos empujan a cometer errores que luego lamentamos profundamente. Y creo que ese es uno de los puntos clave en la historia de Halil Ibrahim. ¿Fue una traición deliberada desde el principio, o fue un camino sin retorno al que fue empujado por las circunstancias? Y luego está Esla, cuya resiliencia y fortaleza son admirables. Ella encarnaba la esperanza, la bondad y la capacidad de amar incondicionalmente. La forma en que fue herida por la traición es desgarradora, y es ahí donde la narrativa realmente nos toca. ¿Cómo se recupera uno de un golpe así? ¿Cómo se reconstruye la confianza, o acaso es posible? La complejidad de sus personajes radica precisamente en eso, en que no son figuras unidimensionales. Tienen luces y sombras, cometen errores, pero también demuestran una humanidad que nos conecta con ellos. Ahora entremos en esos detalles que quizás nos pillaron por sorpresa. Uno de los aspectos más impactantes fue la naturaleza de la traición en sí. No fue un simple desliz, sino una serie de eventos y decisiones que erosionaron la confianza lentamente, hasta que el golpe final fue devastador. ¿Recuerdan ese momento en que descubrimos X detalle? Ese fue un punto de inflexión. Para muchos, esa revelación fue la confirmación de que las cosas nunca volverían a ser como antes. La forma en que se construyó ese secreto, las pistas sutiles que quizás ignoramos en su momento, todo contribuye a la magnitud del impacto. Y es fascinante cómo los guionistas nos tejieron esta red, dejándonos sospechar, pero sin confirmar nada hasta el clímax. Otro elemento inesperado fue la participación de otros personajes en esta red de engaños. No todo recayó únicamente en Halil Ibrahim y Esla. Hubo terceros cómplices, o quizás víctimas colaterales, cuyas acciones y motivaciones añadieron capas de complejidad a la trama. ¿Se imaginaban qué persona estaría involucrada? Yo sinceramente no lo vi venir. Y es esa sorpresa lo que eleva la historia de un simple drama romántico a un thriller psicológico con tintes de tragedia. Las lealtades cambiantes, los dobles juegos, las manipulaciones, todo ello contribuyó a crear una atmósfera de tensión constante. Piensen en los sacrificios. A veces la traición esconde detrás de ella un intento desesperado por proteger a alguien más, o por lograr un objetivo mayor, aunque el método sea cuestionable. ¿Fue este el caso de Halil Ibrahim? ¿O simplemente cedió a la presión y al ego? Analizar esas motivaciones, esas luchas internas, es lo que hace que esta historia sea tan rica. A veces el villano no es tan villano, y el héroe no es tan puro. Y esta dualidad es lo que nos mantiene enganchados, debatiendo quién tiene razón, quién está equivocado, y si hay realmente un culpable claro. Y no olvidemos las consecuencias. La traición no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que se propaga como un virus, impactando a familias, amigos y a todo el entorno. Vimos cómo las relaciones se fracturaron,
cómo la desconfianza se apoderó de todo, y cómo el camino hacia la redención, si es que existía, era arduo y doloroso. El impacto emocional en Esla, la angustia de Halil Ibrahim al verse atrapado en sus propias acciones, todo ello nos transmitió una crudeza realista que nos hizo sentir cada momento. Quizás uno de los detalles más sutiles pero impactantes fue cómo la propia naturaleza del amor se puso a prueba. ¿Puede el amor sobrevivir a la mentira y al engaño? ¿Qué significa realmente amar a alguien? ¿Es solo una emoción, o es una decisión constante de permanecer al lado de esa persona, incluso en sus peores momentos? La historia de Halil Ibrahim y Esla nos obliga a reflexionar sobre estas preguntas fundamentales. Nos muestra que el amor en su forma más pura, requiere honestidad y transparencia, y que la ausencia de estos elementos puede ser fatal. Además, la forma en que se manejó el clímax de la traición fue magistral. No fue un evento aislado, sino el resultado de una acumulación de tensiones y secretos. Los flashbacks, las conversaciones tensas, las miradas cargadas de significado, todo ello nos preparó para la explosión final. Y cuando ésta llegó fue intensa, dolorosa, pero también liberadora en cierto sentido, porque al fin se reveló la verdad. Ahora, sobre la redención. ¿Es posible para Halil Ibrahim recuperar la confianza de Esla? ¿Puede algún día perdonar lo que hizo? Y, más importante aún, ¿puede él perdonarse a sí mismo? Estas son las preguntas que quedan flotando en el aire, las que nos hacen seguir pensando en la historia mucho después de haber visto el último episodio. El camino hacia la redención, si es que se inicia, es un viaje largo y lleno de obstáculos. Implica asumir la responsabilidad, buscar el perdón y demostrar con hechos que uno ha cambiado. Y hablando de detalles inesperados, quiero que piensen en cómo ciertos personajes que parecían secundarios, terminaron jugando un papel crucial en el desenlace. Sus intervenciones, sus secretos guardados, sus propias motivaciones ocultas, todo ello contribuyó a la complejidad y al giro final de la historia. A veces los hilos que mueven la trama no son los que vemos en primer plano, sino los que están ocultos, los que trabajan en las sombras. En resumen, la traición de Halil Ibrahim y Esla nos ha dejado una marca imborrable. Hemos sido testigos de cómo el amor puede ser puesto a prueba de las formas más crueles, de cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras, y de cómo la complejidad humana puede llevar a actos sorprendentes y dolorosos. Los detalles que nos dejaron sin aliento fueron la profundidad del engaño, la participación inesperada de otros personajes, la forma en que se jugó con nuestras emociones y las preguntas que quedaron abiertas sobre la redención y el perdón. Esta historia nos ha recordado que en la vida y en la ficción, nada es blanco o negro, y que las emociones humanas son un torbellino complejo y a menudo impredecible. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles más impactantes de la traición de Halil Ibrahim y Esla. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con sus amigos y seguidores. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que me encantaría leer sus opiniones sobre este tema. ¿Qué detalle les sorprendió más? ¿Creen que hay redención posible? Déjenme saber en la sección de comentarios. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a que se suscriban a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!